Muy buenos días, alumnos de segundo de secundaria. Hoy en el curso de trigonometría vamos a ver el tema área del sector circular. Sector circular. Podemos apreciar aquí en la figura, esta parte que está sombreada es el sector circular. Se llama sector circular a la región limitada por dos radios y el arco correspondido entre ellos. Ahora podemos ver aquí en este sector circular el ángulo θ, el radio r, ese viene a ser el sector, o sea, toda esta región, y también conocemos que la longitud del arco AB viene a ser igual al ángulo θ por el radio. Ahora, conociendo esa fórmula, vamos a hallar la fórmula del triángulo de sector circular. Nosotros conocemos por la fórmula del triángulo, para hallar el área del triángulo, que es igual a base por altura sobre 2. De aquí es de una manera similar, solo que la base vendría a ser la longitud. Entonces sería el área del sector circular sería L por el radio, que viene a ser como la altura, entre 2. Esta sería una primera fórmula para calcular el área del sector circular. Luego conocemos como la longitud es igual al ángulo por R, o sea, θ por R lo reemplazamos. De aquí sacamos otra fórmula, que S o el área es igual a el ángulo por el radio cuadrado sobre 2. También de aquí el S, como es igual a L por R entre 2, entonces a multiplicar el ángulo θ arriba y abajo, entonces tendríamos θ por R, ese es otro L, y quedaría arriba L al cuadrado sobre 2θ. Entonces esta sería otra fórmula para calcular el área del sector circular. En ambos casos, el ángulo θ tiene que ser en radianes. Tenemos aquí un sector circular donde el radio es igual a 30 metros, el ángulo central es igual a 60 grados sexagesimales. Tenemos acá la longitud L. Podemos ver que el ángulo está en grados sexagesimales. Ahora, una manera de calcular el área es primero pasar el ángulo central de grados a radianes y aplicar una de las fórmulas del área del sector circular. El punto 2 es aplicar una regla de 3 con el siguiente criterio. Cuando el ángulo central, o sea, el ángulo que tenemos en el centro es de 360 grados, es una vuelta. Entonces, si es así que el ángulo central viene a ser toda una vuelta completa, el área es pi por r al cuadrado. Conociendo eso, vamos a aplicar la regla de 3 simple. Entonces, ¿qué área corresponde a un ángulo central de alfa grados? Como tenemos que el ángulo central de toda una vuelta es 360 grados, el área sería pi por r al cuadrado. Entonces, para un ángulo central alfa, el área del sector circular sería S. Entonces, de acá tenemos que S es igual al ángulo por pi por radio cuadrado sobre 360. Ahora, como alfa en este gráfico es 60 grados, y el radio 30 lo reemplazamos, tendríamos que S es igual a 60 por pi por r al cuadrado sobre 360. Simplificamos y tendríamos 150 pi. De esa manera el área del sector circular es 150 pi metros cuadrados. Llegamos ahora a los ejercicios. En el ejercicio 1 me dice determina el área de la región sombreada. Aquí tenemos que el radio vale 10 centímetros y el ángulo central es 2 radianes. Lo que no vemos es la longitud del arco AB. Entonces, ya con esos datos, podemos trazar una bisectriz. Aquí, vemos aquí en esta figura, de tal manera que partimos a este ángulo central en un radián y otro radián. Recordemos que en el radián va a hacer que el radio sea igual a todo este arco.
Igualmente, este radián va a hacer que este radio de 10 centímetros sea igual a la longitud. Entonces ya de esa forma tenemos que la longitud sería 10 más 10 y eso es igual a 20. Lo reemplazamos en la fórmula de longitud por el radio entre 2. Tendríamos 20 por 10 entre 2 y el área sería 100 centímetros cuadrados. En el ejercicio 2 me dice calcula el área del sector circular. Acá tenemos que el radio es 12 centímetros. El ángulo central es pi sextos radianes. Entonces con esos datos tenemos que, bueno, una de las fórmulas para calcular el área del sector es el ángulo central por el radio cuadrado sobre 2. Como tenemos justamente esos datos, los reemplazamos. Tendríamos pi sextos por 12 sobre 2. Simplificamos este 2 con el 6, 2 por 6, 12 y este 12. Y me quedaría que el área del sector circular es 12 pi centímetros cuadrados. En el ejercicio 3 me dice calcula el área del sector circular. Tenemos aquí que el radio es 5 centímetros y además la longitud del arco AB es 6 centímetros. Entonces vamos a utilizar la fórmula donde es el área es igual a longitud por el radio entre 2. La longitud sería 6, como vemos en la figura. El radio sería 5, sería 6 por 5 entre 2. Y todo eso es igual a 15. Entonces el área sería 15 centímetros cuadrados. En el ejercicio 4 me dice calcula el área del sector circular. Aquí vemos que la longitud del arco AB es 4 pi centímetros. El ángulo central es 50 grados centesimales. Para poder hallar el área, este ángulo central hay que pasarlo a grados sexagesimales. Entonces utilizamos esta fórmula, la del área que dice que es igual a la longitud al cuadrado sobre 2 veces el ángulo central. Entonces el ángulo central, como es 50 grados centesimales, lo multiplicamos por pi radianes sobre 200 grados centesimales. De esta forma ya lo podemos pasar a radianes. 50 con 200 se simplifica y abajo me queda 4. De esa manera teta es igual a pi cuartos radianes. Ahora lo reemplazamos en esta fórmula, los datos, L que es igual a 4pi, teta es igual a pi cuartos, simplificamos y tenemos que S es igual a 16 pi al cuadrado sobre pi medios, el pi con el pi se va y me queda que S es igual a 32 pi centímetros cuadrados. En el ejercicio 5 me dice calcula el valor de S1 sobre S2. Aquí podemos ver dos regiones, dos sectores circulares. S1 es el más pequeño, S2 vendría a ser toda esta región, el DOC. Ya. Aquí, el LOA le vamos a llamar R. Ahora, en el gráfico tendríamos de esta forma. Aquí sería R y acá también sería R, porque estos puntitos me dicen que son de igual longitud. El S1, según la fórmula, sería teta por radio cuadrado sobre 2. Ahora, en S2, el ángulo central sería 3 teta. Y el radio de esta región sería 2R. Por lo tanto, S2 sería 3 teta por 2R al cuadrado sobre 2. En el S2 simplificamos y calculamos y tendríamos 6 teta por radio cuadrado. Ahora, como me piden S1 sobre S2, reemplazamos, tendríamos teta por R cuadrado sobre 2 sobre 6 teta por R cuadrado. Simplificamos y tendríamos que S1 sobre S2 es igual a 1 sobre 12. En el ejercicio 6 vamos a calcular el área de ese sector circular. Tenemos que el radio es 36 centímetros, el ángulo central es 20 grados sexagesimales. Utilizamos la fórmula de teta por radio cuadrado sobre 2. El teta, en este caso, 20 grados sexagesimales equivalen a pi novenos radianes. Entonces sería S es igual a pi novenos por 36 por 36 sobre 2. Simplificamos y tendríamos que
el área sería 72 pi metros cuadrados. Pregunta número 7. Vamos a calcular el área de este sector. Tenemos esta fórmula que es longitud por el radio entre 2. Y aquí claramente se ve que la longitud es 3 y el radio es 5. Reemplazamos y tendríamos que el área sería 7,5 centímetros cuadrados. Llegamos al ejercicio 8. Vamos a calcular el área de este sector circular. La longitud sería 6 pi metros y el ángulo central sería 50 grados centesimales. Aquí utilizaremos la fórmula de longitud al cuadrado sobre 2 veces el ángulo central. Tenemos que 50 grados centesimales es equivalente a pi cuartos radianes. Por eso es que en el denominador aparece 2 por pi cuartos. Arriba sería 36 pi al cuadrado, porque eso es igual a 6 pi al cuadrado. Simplificamos y tenemos que S es igual a 72 pi. En el ejercicio 9 tenemos aquí que calcular el área de la región sombreada. El radio vale 18 centímetros, el ángulo central es 40 grados sexagesimales. Utilizaremos la fórmula de el ángulo central por el radio cuadrado sobre 2. El 40 grados sexagesimales, si lo pasamos a radianes, sería 2 pi sobre 9. Entonces, el radio sería 18, entonces acá sería 18 por 18. Simplificamos y tendríamos que el área sería 36 pi centímetros cuadrados. En el ejercicio 10 me dice calcula el área del sector circular. Tenemos que el radio me están dando que es 7 pi centímetros y la longitud del arco AB sería 0,4 pi. Utilizaremos la fórmula de longitud por radio entre 2. Y aquí tenemos que la longitud 0,4 se puede representar como 2 entre 5. Entonces sería 2 pi quintos como la longitud. Luego por 7 pi que es el radio sobre 2. De aquí simplificamos y tendríamos que el área de ese sector sería 1,4 por pi al cuadrado centímetros cuadrados.